amados hermanos, soy su hermano y pastor Giovanni Pinzón de la Keilah MC Shalom Bucaramanga. Seguimos con nuestros estudios de historia y de identidad para seguir comprendiendo dónde y cuándo se fracturó o cuándo nos separamos o nos alejamos de nuestra tierra y cuándo perdimos esta identidad tan anhelada. En el video pasado nos quedamos cuando estábamos hablando de las bendiciones de Efraín, las bendiciones de Judá, y desde ese momento vemos que a uno le dieron la autoridad, al otro le dieron el nombre, le dieron la doble provisión, y desde ahí entonces empieza a mostrar que empiezan a existir ya dos reinos o dos casas, pero hasta este momento todavía siguen siendo uno general, que se llama Israel. Comprendiendo todo esto, empezamos a ver que el pueblo de Israel permaneció los años en esclavitud como había estipulado el Eterno. Lo que él había dicho, que iban a durar 400 años en la esclavitud, lo pudimos ver y a eso se deja ver que el Eterno empezó a ser esclavo, empezó a servir, ya que subió un faraón que no conocía a Joseph, dice la palabra. Entendiendo todo esto, que de ahí en adelante el pueblo clama, y el pueblo, porque sabemos que ellos en su confort se olvidaron de él. Como tenían bienes, propiedades, se alejaron de su presencia y se empezaron a conformar como lo tenían. Y a veces cuando nosotros nos conformamos en el camino y nos olvidamos quién fue el que nos trajo, el Eterno espera y se aleja. Y ahí es donde empiezan a suceder muchos problemas. Y como tal el pueblo le sucedió que llegó a la esclavitud. Pero sabemos que esto es un plan que tenía que pasar para que se estipulara lo que había él establecido y la profecía que le había dado a Abraham. Vemos que después de esto el pueblo se acordó del Eterno, ahí sí, y lo reconoció, y Yahweh lo reconoció y se acordó del pacto que había estipulado Abraham. Eso lo encontramos en Éxodo 2, del 23 al 24 al 25. Vamos a leerlo para seguir estudiando para seguir avanzando. Aconteció que transcurrió mucho tiempo, falleció el rey de Egipto, y los hijos de Israel estaban gimiendo a causa de la dura opresión. Entonces ellos oraron, y debido a su presión, su clamor subió hasta Dios, y escuchó Yahweh el gemido de ellos, y el Eterno recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios vio a los hijos de Israel, Dios los tuvo en cuenta. Se volvió a acordar de ellos, porque Él es misericordioso, y Él estableció que su pueblo iba a entrar a una tierra prometida, y iba a tener bendición. Esto nos deja claro que donde quiera que nosotros estemos, si nosotros verdaderamente dejamos nuestra idolatría, si verdaderamente nos alejamos de esas falsas doctrinas que nos han enseñado a través de los tiempos, de no guardar mandamientos, de no celebrar sus fiestas, y verdaderamente clamamos al Dios de Israel, Él se va a acordar de nosotros, y se va a acordar el pacto que le hizo a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y nos sacará de la esclavitud del mundo que estamos y nos empezará a levantar. Amén. Entonces, entendiendo todo esto, debemos entender que comienza una redención. Sabemos lo de Moche, creció Moche, liberó el Eterno lo mandó a que lo liberara, él dijo que era muy pesado de boca, sucedieron las plagas, y así sucesivamente, hasta que más adelante vemos que en todo ese transcurrir de Éxodo, cuando es liberado el pueblo, cuando suceden todas estas catástrofes, cuando le entregan la ley y los mandamientos, donde sale una multitud muista, porque se pegan al lado del pueblo de Israel, y ellos también se comprometen a obedecer esta palabra, estos mandamientos, de lo cual el Eterno dice que los iba a cuidar como su tesoro más especial. Allá en Éxodo 19:5, mire lo que dice: ahora pues, si ustedes me obedecen, que está hablando antes de entregarles la Torá, fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos.
En verdad, toda la tierra es mía. ¿Y qué dijo el pueblo? Que iba a obedecer, que iba a cumplir. Sabemos lo que pasó, subió, bajó Moche, tenían el becerro de oro. Nosotros en esa época ya estábamos llegando a una perfección espiritual y debido a eso fuimos errantes y hubo un exilio. Después de eso vemos que se llevó por el desierto 40 años donde lucharon, donde la primera generación cayó porque no obedeció, no creyó en las bendiciones del Eterno, sino solamente se dedicó fue a quejarse. Señor, que allá comíamos carne, Señor, que allá éramos libres. Pero no veían la mano poderosa del Eterno y lo que estaba haciendo por ellos. No veía que para llegar a algo más grande primero necesitamos pasar algo pequeño. Y así fue que la primera generación murió. Solamente entró Caleb y Josué. Y Moche pudo entrar. De ahí vemos que a partir de esos 40 años llegaron el día en que Moche los levanta y vemos que realiza otro pacto, pero es el mismo pacto que alguna vez hizo en el Sinaí. Y esto fue renovado en las llanuras de Moab, cuando nos empieza a mostrar qué era lo que iba a pasar y para quién iba a hacer ese pacto. Y él lo dejó estipulado. Vamos a leerlo para seguir comprendiendo todo esto. Eso está en Deuteronomio 29:9 hasta el 14. Y dice la palabra: he aquí, estáis hoy todos vosotros en presencia de Adonai nuestro Dios. Le está hablando a todo el pueblo. Vuestros jefes de tribu, las 12. Vuestros ancianos y vuestros escribas, todos los hombres, ¿de quién? De Israel. Escuchen bien, hermano, todos los hombres de Israel, no de los judíos, no de un pueblo en especial, sino de su pueblo, que se llama Israel. Todos los hombres de Israel. Y mire lo que dice: con vuestros hijos y vuestras mujeres, y también el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta aguador, a punto de entrar en la alianza de Adonai tu Dios. No importa que seamos extranjeros, no importa que seamos el leñador, lo importante es entrar en convenio con el Eterno y empezar a obedecer su palabra. Por eso, si nosotros estamos lejos y decimos: ay no, es que ya somos acá y eso es para solo el pueblo de Israel, eso no lo debemos a guardar, eso es un error. Como siempre se los he explicado. Eso que se llama Torá, eso que ustedes conocen por ley, que verdaderamente es una instrucción, que es la traducción, es una instrucción para su pueblo. Y cuando usted pertenece a una nacionalidad, a un pueblo, debe guardar esa instrucción. Y si no somos forasteros y queremos pertenecer a Israel y queremos que Yeshua sea nuestro redentor, debemos obedecer esa ley para poder entrar dentro de estos pactos y comprender que todo es para ellos. Entonces, ya entendiendo esto, seguimos. Deuteronomio 29:10 dice, Deuteronomio 29:11 dice: a punto de entrar en la alianza de Adonai tu Dios, jurada con imprecación, que Adonai tu Dios concluye hoy contigo, para hacer hoy de ti su pueblo, el ser tu Dios, como te ha dicho y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Está confirmando el pacto nuevamente antes de entrar a la tierra prometida. Y no solamente con vosotros hago yo hoy esta alianza, esta imprecación, sino que la hago tanto con quien está hoy aquí con nosotros en esa época, en presencia de Adonai nuestro Dios, con quien no está hoy aquí con nosotros. O sea, a futuro, hacía esa alianza para ser hoy un pueblo con los que no estaban y con los que estaban en ese momento. Amén. Bendito el Eterno. Ya viendo esto, comprendemos que el pueblo siguió su camino. Y a raíz de eso, el Eterno más adelante o más atrás deja ver que hay unas bendiciones que solamente son para su pueblo. Y por eso siempre hemos dicho, las bendiciones pertenecen al pueblo de Israel. ¿Ok?
Esto es lo que nosotros debemos entender y seguir comprendiendo, que todo lo que ha estipulado es para este pueblo. Por eso allá ustedes van a encontrar en Deuteronomio 28, más atrás, y mire lo que dice acá. Acontecerá que si obedeces la voz de Yahweh tu Dios, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te he ordenado hoy, Yahweh tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones te sobrevendrán y te alcanzarán cuando hayas obedecido la voz de Yahweh tu Dios. ¿El Dios de quién? De Israel, lo que acabo de estipular en Deuteronomio 29. Bendito en la ciudad y bendito en el campo. Y ahí para adelante sigue dando unas bendiciones. Pero vuelvo a decir que si obedeces la voz, que si las cumples, pero esas bendiciones son solamente para este pueblo. ¿Ok? Entendiendo esto, vemos que más adelante ya fallece Moche, ya se levanta Josué como su sucesor. Sucedió que a Moisés mandó a entrar Josué a pasar a los israelitas y cruzaron el río Jordán para entrar en Canaán. Procedidos por el arca de la alianza, ya la sabemos que las llevaba a los levitas, que ya se iba abriendo el camino, porque ahí iba el general de los ejércitos celestiales, donde sabemos que todos los pueblos de la tierra le temían porque todos marchaban con su rey al frente, pero lo veían. Nosotros marchábamos con un Dios invisible y por eso decían, ¿y dónde está tu rey? Y todo el mundo temía porque nuestro Elohim era invisible, pero decían, mira, el Dios de Israel no se ve, pero gana todas las batallas, por eso nos temían. Nada más que cuando pisaron la tierra prometida, ellos renovaron la alianza. ¿Y qué pasó? Conquistaron con la ayuda del eterno Dios de Israel todo esto. Jericó, cuyas murallas se derrumbaron con el sonido de las trompetas, ya lo sabemos, y los gritos de los soldados. El pueblo de Israel se dividió en 12 tribus y a cada uno se la dividió conforme a lo que había estipulado. Y a cada tribu o grupo de familias vemos que descendía uno de los hijos de Jacob y ocupaban parte del país. ¿Y qué era lo que hay algo importante ahí? Ningún jefe mandaba sobre ellos. Ninguno. Solamente tenían las cabezas, pero ninguno como tal. Después de eso pasamos a otro suceso, que es la tercera etapa donde están los jueces. ¿Qué pasa con eso? Dios elegía a alguien para defender a las tribus, como por ejemplo Gedeón, que venció a los medianitas, Sansón, cuya fuerza y astucia pudo derrotar a los filisteos cuando los israelitas veían claro que era el Señor quien los salvaba, volvían a adorarlo y así sucesivamente. Caían, volvían a levantarlos, caían, volvían a levantarlos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando estamos bien y caemos, ahí sí nos acordamos del Señor, pero no mantenemos un camino firme con Él. Y eso es lo que nosotros debemos pensar. Entonces, cada cosa que está en la palabra es para dejarnos algo claro. No es solamente por el momento, sino es para todo el caminar. Y esto fue lo que pasó en los jueces. Llegaba, el Eterno ponía a alguien que lo salvara, mientras que él vivía, se portaban bien, fallecía, el pueblo seguía, se contaminaban, volvían a decaer y después volvían a clamar y así sucesivamente. Y eso lo empezamos a notar y vemos allá en Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 23, donde nos empieza a decir esto. Pero surgió una generación, mire esto tan importante, que no conoció a Josué. Y los israelitas comenzaron a adorar a los dioses cananeos y a hacer lo malo ante los ojos ¿de quién? Del Señor. Se empezaron ¿a qué? A asimilar nuevamente. Por eso se les decía que era un pueblo de dura cerviz, porque no alcanzaban a estar un tiempo entre el otro pueblo cuando ya se estaban asimilando. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros a través de las generaciones. Perdimos una identidad. ¿Y qué pasó entonces a raíz de eso? El Eterno o el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Pero el pueblo angustiado otra vez clamó al Señor. Y de entre ellos
Dios empezó a levantar a jueces, como lo hemos visto, a quienes sostuvo todos los días de su vida, pero al morir el juez, siempre el ciclo del pecado volvía a renacer y la esclavitud volvía a repetirse. Entonces no había reyes en Israel, sino solo jueces para cuidar. El rey de Israel era el Eterno, Dios como lo conocemos, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y vemos que Israel debería haber sido una teocracia, con Dios como su único rey. Pero ¿qué pasó? Y acá es donde empieza a cambiar todo nuevamente. El pueblo no quiso obedecer a Dios. El pueblo se empezó a desviar y hasta este momento Israel solamente tenía jueces para guiarlos. Pero el pueblo ya harto de todas las naciones que tenían un rey, lo veían, pero ellos no. Y que los hijos de Samuel, que era el último juez que tenían, no se comportaban. Cuando todos conocemos a Samuel, por eso evito estas historias, porque esto ya es básico. Vemos que ellos no se comportaron con lo estipulado al pueblo. ¿Y el pueblo qué hizo? Clamó a Samuel pidiendo un rey. Y así fue como Israel tuvo su primer rey. Ahí, cuando vieron que todas las naciones tenían rey menos ellos. Cuando vieron que los hijos de Samuel no servían, ellos empezaron a decir, necesitamos rey, porque estamos solos. ¿Y qué pasó? El Eterno les mandó a decir que si utilizaban rey, tenían que darle tal cosa, tenían que cuidarlo, tenían que vivir para él, tenían que compartir sus tierras. ¿Y el pueblo qué hizo? Aceptó. Desde esa época perdimos y alejamos a nuestro rey y pusimos a personas, a gobernadores encima de nosotros por una mala decisión. Vamos a verlo y verá. Dice en 1 Samuel 8:4 al 5 y dice: todos los ancianos de Israel se congregaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: usted se ha puesto viejo y sus hijos no han seguido sus caminos. Por lo tanto, nombre un rey sobre nosotros para que nos gobierne como todas las demás naciones. ¿Qué pasó? Se querían asimilar. Guarden la palabra, éramos real sacerdocio, un pueblo apartado, diferente, pero a ellos no les gustó eso. Ellos querían ser como las otras naciones. No querían guardar su palabra, sino querían seguir como los otros pueblos. Por eso en el 1 Samuel 8:20 sigue diciendo: para que seamos como todas las demás naciones, vuelve a repetirse. Que nuestro rey gobierne sobre nosotros y vaya a nuestra cabeza y pelee nuestras batallas. Mire ese cambio que hicieron tan abrupto. Antes el Eterno peleaba nuestras batallas, pero a raíz de ese momento pusieron a alguien que marchara al frente de ellos. El 21 y 22 llega y nos dice de 1 Samuel 8, 21 y 22, dice: cuando Samuel oyó todo lo que dijo el pueblo, se lo informó a Yahweh. Y Yahweh le dijo a Samuel: hazle caso a sus demandas y nómbrales un rey. Entonces Samuel le dijo a los hombres de Israel: váyanse todos a sus casas, porque el Eterno ya ha escuchado sus mensajes. A partir de ese momento, y vemos que más adelante Samuel unge al primer rey de Israel. Y ese rey se llamaría Saúl. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a abrir 1 Samuel 10:1. Y mire lo que nos dice la palabra. Entonces esto es muy importante historia, porque esto no lo sabíamos y ya estamos aprendiendo cada día más cositas. Dice: Samuel tomó un frasco de aceite y derramó un poco sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: Yahweh con esto te unge sobre su propio pueblo. Entonces vemos que el primer rey de Israel es conforme al hombre, pero pasaría el tiempo y Saúl cometió un error y el Eterno lo desechó de su trono, porque ese lo estipuló fue el pueblo, no el Eterno. Pero ¿qué orden era o qué le mandó a hacer el Eterno a Saúl para que el Eterno lo alejara de su presencia y para que esto lo llevara a perder su trono? Si él había conquistado, había liberado. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que él hizo?
Eso nos lo deja ver claro, vaya la palabra en primera de Samuel 15:1 al 15:3 y vamos a ver. Mira cómo dice, porque todo esto debemos entender. Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras de Yahweh. Así dice Yahweh Sebaot: me acuerdo de lo que Amalek hizo en Israel, cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek, consagra el exterminio, todo lo suyo sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, a buey y oveja, camello y asno. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué pasó? ¿Saúl obedeció? No, no le obedeció, porque el Eterno le da una orden de ir a la batalla contra los amalequitas. Él le da una orden clara: destruye a Amalek, y nosotros ya todos sabemos por qué. Pero para hacer el corto resumen, sabemos que él se enfrentó con el pueblo de Israel mientras que estaba saliendo de la esclavitud, y sabemos que el Eterno dijo que su guerra iba a ser para siempre con él. Que en este momento el Eterno vio la capacidad, o vio que Saúl podía exterminarlo, pero Saúl no hizo caso a ese llamado, y él se llevó, fue el ganado, al rey y los niños. Y sabemos que el Eterno le había dicho, Dios le había dicho que exterminara todo, porque ese niño venía ya con una mentalidad que era destruir al pueblo. Sabemos que ellos crecieron, y más adelante por allá en el libro de Esther también pasó algo con el pueblo del Eterno, que casi hay un exterminio por esta mala decisión también. ¿Qué pasó a raíz de todo esto? De lo que hizo Saúl. Ahí es donde sale una palabra clave, que él nos dice que él no quiere ni ofrendas ni sacrificios, que él lo único que quiere es obediencia. Por difícil o por diferente a nuestros pensamientos que sea, si él la estipuló, háganlo, porque es para bendición de nosotros. Ningún padre quiere ver a su hijo mal. Él lo único que quiere vernos es que nosotros estemos por un camino correcto. Sabemos que Él es perfecto, y Él en su mente infinita ve lo que va a pasar en nuestro presente, en nuestro futuro. Nosotros solamente vemos un tiempo corto, y Él sabe. Por eso sabemos que todo lo que hace en nuestras vidas es para el bien de nosotros, y sabemos que a veces quita y pone porque Él sabe qué nos conviene y qué no. Pero nosotros a veces nos aferramos a eso, y ahí es cuando nos cuesta. Y ahí es cuando Él a veces o de pronto nos jala nuestras orejitas, y debemos entender que si Él lo está haciendo es por nuestro bien. Y mire lo que le pasó, y vamos a analizar. Primera de Samuel 15:13 al 14, mire lo que le dice. Entonces Samuel fue a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas de tú, Yahweh, he cumplido el mandato de Dios. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que hay en mis oídos, y el mugido de vacas que estoy oyendo? Y en el 22, mire lo que le responde Samuel. Sabemos que ahí llegó el hijo, que él había llevado todo para un sacrificio para él, que los mejores ganados, las mejores ovejas, pero al Eterno no le interesó eso. Y mire lo que le mandó decir con Samuel: ¿se complace Dios en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Dios? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. A veces, si lo tomamos para nosotros, a veces nosotros pensamos que una ofrenda nos va a hacer quedar delante de Él muy bien, y no es así. Si ustedes entendieron, y si van a analizar allá Deuteronomio 28, como ahorita lo leímos, dice que todas las bendiciones vienen si nosotros obedecemos sus estatutos y decretos. No conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Eterno. ¿Ok? Entonces, que el Eterno nos dé la fortaleza para seguir avanzando y seguir obedeciendo su palabra como Él quiere que nosotros la obedezcamos. Viendo todo esto, ya que Saúl perdió su reino, ¿qué pasa? El Eterno manda a buscar un rey conforme al corazón de él,
de Dios, no del hombre. Esta vez es un corazón conforme al de Dios. ¿Y dónde está eso? Vamos, Biblia, 1 Samuel 16, 1, y donde dice: Yahweh le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo estarás apenado por Saúl? Acordémonos que Saúl estaba triste porque él había perdido su reino. Samuel estaba muy triste porque Saúl, cierto, el Eterno lo había corrido y iba a llamar a un nuevo rey. Y mire lo que sigue diciendo: ya que lo he rechazado como rey sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y emprende viaje. Te voy a enviar donde Isaí, porque me he decidido por uno de sus hijos, para que sea rey. Vemos que después de esto él salió de viaje y llegó donde Isaí. Y ahí en 1 Samuel 16, 13 vemos a quien ungió. Sabemos la historia que Samuel manda a llamar a los hijos de él y salen unos grandes fornidos, y le preguntaba al Eterno y el Eterno ninguno aceptó, porque él conoce quién somos cada uno de nosotros. Nosotros podemos caer por la apariencia, por la voz, por la forma de hablar de las personas, pero el Eterno mira es el corazón. Y por eso el Eterno manda que Samuel unja a David como rey, un pastorcito tadigoso, pequeño, pero que después llegó a ser conforme a la voluntad de él, el rey más grande que ha tenido la nación. Entonces dice acá: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y el espíritu de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Samuel entonces salió de Ramá. ¿Qué comprendemos? Que a David tampoco le tocó fácil, no fue que porque ya lo eligió el Eterno ya iba a ser rey. Acordémonos que tuvo muchas persecuciones de parte de Saúl, humillaciones, donde se casó con Milca, donde lo persiguió que casi lo mata, y donde David seguía teniendo su lealtad. Y después de esto vemos que todo el proceso que él cumplió llegó a cumplir lo que el Eterno estaba estipulado. Y al morir Saúl, David fue ungido como rey. Pero acá nos empieza a notar algo muy diferente, porque no fue ungido para todo Israel, sino él fue ungido primeramente para ser rey de la casa de Judá, o sea, lo que nosotros conocemos como la tribu de Judá, o en esta época los judíos. Él fue nombrado primeramente para ser rey de esa tribu. ¿Dónde está? Mírenme así verá. Segunda de Samuel 2:4. Ahí está. Segunda de Samuel 2:4. Y los hombres de Judá llegaron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá, y le declararon a David diciendo: los hombres de Jabes Galad son los que sepultaron a Saúl. ¿Qué nos deja ver claro esto? Que acá se empieza, como les venía diciendo, a mostrar una diferencia, porque fue solo la tribu de Judá la que eligió primero al rey, a David. Pero después vemos que transcurrir 7 años después, el resto de las tribus de Israel lo elegirían como su rey. O sea, ¿qué pasó? Empezamos a ver la división. Primero fue Judá lo que lo eligió como rey, pero después de 7 años llegó el resto de las tribus y se unieron a ellos, y así los dos llegaron a un común acuerdo que David iba a ser rey por todo Israel. ¿Dónde nos deja ver esto? Vamos a abrir Biblia, segunda de Samuel 5:1 al 5:2. Mire cómo nos deja ver acá. Todas las tribus de Israel vinieron donde David. Todas las tribus de Israel. El versículo anterior, ¿qué fue lo que leímos? Solo Judá. Acá ya estamos diciendo: todas las tribus de Israel vinieron donde David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos de tu propio hueso y carne. Mucho antes de ahora, cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú eras quien dirigía a Israel en la guerra, y Yahweh te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y será gobernante de Israel. Y míralo en el 3, segunda de Samuel 5:3, mire lo que nos dice: todos los ancianos de Israel fueron donde el rey en Hebrón, y el rey David hizo una alianza con ellos en Hebrón delante de Yahweh,
Y ellos ungieron a David como rey sobre Israel, sobre las 12 tribus. Primeramente lo eligieron sobre solo una tribu, que fue Judá. Pero después vinieron todos los ancianos, se volvieron a unir las dos casas, Judá e Israel, que ya no le empiezan a mostrar la división, y lo eligen a él como rey. Y más adelante podemos ver que el Dios de Israel hace una promesa de David, una promesa con él, con el rey David. Y ahí es donde sucesivamente empezamos a ver todo lo que ha pasado hasta ahora. ¿Dónde está eso? Segunda de Samuel 7, 8 al 17. Mira lo que nos dice. Ahora pues así dirás a mi siervo, a David. Así dice Yahweh Sebaot. Yo te tomé del redil, de seguir tras el rebaño para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he pues dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo, como al principio, como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Yahweh te hace saber que Yahweh te edificará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, te afirmaré su reino. Él edificará casa de mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Cuando haga mal lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y según toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué empezamos a ver en todo esto que acabamos de leer? Que Dios promete que la tierra prometida es dada a Israel para siempre. Mientras el pueblo se mantenga fiel al pacto que han hecho con el Eterno, ellos permanecerán en la tierra. Si no, iban a ser sacados de ellos, se iban a ir a la dispersión. Entonces ya empezamos a analizar qué pasó. ¿Será que cumplimos los pactos o será que no los cumplimos y nuestros patriarcas se alejaron de él? La otra promesa que le dijeron fue: yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel. Dios le prometió a David que bajo su reinado él establecería un Israel permanente y seguro. El Eterno prometió esto, primero porque sabía que David, al ser un pastor consagrado, estaba preocupado principalmente por el bienestar de su pueblo. Tercero, ¿qué empezamos a ver más acá? Él te hará casa. Dios le prometió a David que le edificaría una casa en el sentido de establecer una dinastía para la casa de David. Este era un legado perdurable para David mucho después de su muerte. Entonces vemos que Dios hizo un pacto con David, que cuando él muriera, su descendencia ocuparía el trono y sería establecido en el reino. Otra cosa es que el pacto de David es para la eternidad, por siempre. Y vemos que el versículo 16 es el más importante. Si ustedes se ponen a analizarlo, no solamente se refiere a David y a su descendencia, sino volvámoslo a mirar más para poder entender de qué es lo que se trata. En 2 de Samuel 7:16, volvámoslo a repasar, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El Eterno le dice acá a David que le iba a levantar casa, pero no física, sino un linaje real. Y ahí es donde sale la profecía sobre el Mesías, o profecías mesiánicas. Podemos ver a lo largo de las escrituras que aparecen muchas profecías sobre un futuro rey del linaje de David. Y ya sabemos que este rey es el Mesías de Israel. ¿Dónde están? Primera, Isaías 9:6-7. Porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos estará sobre él. Baruch Hashem. Mira lo que estaba confirmando, lo que le había establecido David. Jeremías 23, 5 al 6. Vuelve y repite: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo. Judá e Israel habitarán confiado, volverán a habitar, y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestro. Amén. Bendito sea el Eterno. Jeremías 33, 15 al 17. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se llamará Yahweh, justicia nuestra. Bendito el Eterno. Ese fue el pacto que el Eterno estableció con Israel y con su rey David. Entonces, ¿qué podemos ver hasta este momento? Si ya vamos a analizar que como tal pasamos de Josué a los jueces, de los jueces pasamos al primer rey que se llamó Saúl. Después vemos que Saúl no pudo y el Eterno puso a David. Vemos que el Eterno confirmó el pacto con David, que le estableció su reino por toda la eternidad, y de ahí empezamos a entender que Judá iba a ser encargado de llevar la autoridad, cumpliéndose la profecía que había estipulado alguna vez Jacob sobre ellos. Vemos que el Eterno estableció que ninguno de los hijos de David siempre iban a estar en el reino. Y de ahí en adelante sabemos que Salomón fue su sucesor. Eso lo tenemos todos claros, que Salomón fue el sucesor de David. Entonces comprendemos que el reino de Israel ha tenido 3 reyes completos, cuando estuvo conformado completamente por las 12 tribus, que fueron Saúl, David y Salomón. Pero ¿qué pasó? Salomón hace lo malo ante los ojos de Hashem, ante los ojos del Eterno. Él se comporta mal. Si todos saben, él empezó a tener muchas mujeres, muchas concubinas, muchos caballos, mandó a comprarlos a Egipto, y a cada mujer que tenía le empezó a poner o empezó a hacer lugares de culto para que ellos lo adoraran, y esto fue lo que él cometió. Por eso allá en Primera de Reyes 11:6, mire lo que nos dice: Salomón hizo lo malo ante Yahweh y no siguió plenamente a Yahweh como su padre David. Se desvió del tema. ¿Y qué pasó a raíz de eso? Acordémonos que a raíz de todo esto, él pierde el trono. Y el Eterno le manda a decir claramente, allá en Primera de Reyes 11:11, qué era lo que iba a suceder. El reino, estamos hablando de las 12 tribus. Y mira lo que le manda a decir el Eterno en su misericordia. Yahweh dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, ni mis decretos, ni mis ordenanzas, los cuales yo te había ordenado, arrancaré definitivamente el reino de tu mano y lo entregaré a tu siervo o a un servidor tuyo. Pero mira lo que nos dice el 12. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días. Lo arrebataré de las manos de tu hijo. Bendito sea el Eterno, que tuvo misericordia. Y entonces dejó establecido que Saúl, David y Salomón reinaran las 12 tribus de Israel. Y de ahí pasamos al pacto de Joroboam, que es cuando definitivamente el Eterno manda avisar cómo va a dividir el reino, cómo lo va a establecer ahora, y que por su amor a David nunca que siempre un descendiente de él iba a estar en ese trono. Entonces, ya extendiendo esto, pasamos
o lo dejamos hasta acá para que en la próxima clase podamos ver cómo se dividieron en las dos casas que hoy en día nosotros conocemos. El Eterno sea bendiciéndolos, sea acompañándolos. Esperamos que estos estudios sean de bendición y estén aprendiendo un poco más de lo que ya sabemos o de lo que ya saben. Que el Eterno se glorifique en sus vidas y sea Él dándoles la revelación tan anhelada. Y que lleguemos el momento de comprender todo esto para poder así enseñarle a más personas. Que sea nuestro Adón Yeshua HaMashiach bendiciéndolos donde quiera que estén. Shalom, shalom.